Bienvenidos a Ghost en español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos a nuestro segmento Analizando Letras. Hoy tenemos Faith, canción perteneciente al cuarto álbum de la banda, Brick L. La misma tiene varias interpretaciones, siendo dos de ellas las más populares y de las que hablaré a continuación. Por un lado se dice que Faith nos habla de la manipulación ejercida por la religión a sus seguidores. La canción dice: hay un flagelo disfrazado de santidad, un perpetrador con una pluma, como si detrás de la apariencia buena y pura de ciertas creencias se escondiera una horrible verdad. Como muchas veces por culpa de las mismas se detiene el progreso, reclamando el terreno moral, pero siendo tan dañina como los pecados mismos de los que dicen estar en contra. El coro es una frase bastante desafiante, pero que aplica al mundo donde vivimos. Ellos son mayoría y son el muro al progreso. Esto se refuerza en la frase: los luditas evitan lo diabólico, un rastro fecal a través de la tierra. Los luditas son aquellos de mentalidad resistida al progreso. En la Edad Media, cuando alguien tenía una nueva idea, la Iglesia señalaba que atentaban contra la voluntad de Dios y se les consideraba una amenaza. Gente que tuvo que detener sus trabajos en ciencia y tecnología por ser considerados diabólicos, lo cual llevó al atraso de la humanidad en diferentes ámbitos. Un rastro fecal a través de la tierra son palabras poco sutiles para referirse al daño que la Iglesia ha hecho al mundo a lo largo del tiempo. Una interpretación de la canción donde nos habla del atraso y el daño que las creencias le hacen y le han hecho a la humanidad. Por otro lado, la segunda interpretación de la canción, y muy popular, es que esta está dirigida a la demanda de los Sex Nameless Ghouls. Según esta teoría, y si nos enfocamos en las primeras líneas, nos habla de este flagelo disfrazado de santidad, un golpe que llegó. Tobías recibe la factura, tratando de supuestamente dañar todo lo que se ha construido, pero la respuesta se da en el coro de la canción, como diciendo que a pesar de todo, todos escuchan y siguen mirando a la banda, y él está viendo cómo fallan en sus esfuerzos, porque la fe es suya. Esta frase da a entender que Tobías es quien tiene la lealtad de los fanáticos a su favor, y que el proyecto siempre ha sido y es suyo. Luego, cuando menciona a los luditas, podría encajar como sus ex compañeros querían detener el progreso de la banda. El rastro fecal fue todo lo que desencadenó este problema. Luego dice: un grupo de tontos pueden tomar la posición. Básicamente, como si toda la canción fuese un gran jódanse, una respuesta ante los intentos de los Sex Nameless Ghouls que no han tenido éxito alguno. Tobías, cuando habló de ello, mencionó: nunca lo quise así, pero al final del día es lo que es. Comencé en el año 2006 y pueden llamarlo como quieran, pero era mi proyecto. En entrevistas, Tobías también se refirió al linchamiento en redes, por lo que la canción en pequeña medida también se refiere a eso. Una masa de detractores que creció contra Ghost, pero que solo han hecho que la popularidad de la banda vaya en aumento. Ya sea el primer significado o el segundo, Faith es una de las canciones más potentes de Brick L y una de las favoritas del mismo. Cuéntame,
¿Qué significado le das tú a la canción? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.